Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Y ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos en este sábado 22 de agosto del 2020. Los saluda con mucho gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este día que vamos a estar hablando de temas muy importantes porque tienen que ver con el desarrollo de nuestro estado, con el desarrollo de nuestro país, y todo esto vinculado a la actividad portuaria, la importancia y la trascendencia que tienen las actividades portuarias en todo lo que es el desarrollo en general de nuestra zona conurbada, de nuestra entidad, pero sobre todo la importancia que tiene para el desarrollo nacional. Y vamos a hablar específicamente de la trascendencia que tienen las actividades portuarias aquí de nuestro puerto de Veracruz. Nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy en Personalidades al ingeniero Gilberto Ríos Ruiz. Él es director de Servicios Especiales Portuarios de Veracruz, también es miembro de la Asociación de Terminales Especializadas Portuarias también de Veracruz y presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, AC. Ingeniero, bienvenido a Personalidades. Nos da muchísimo gusto poderte recibir este sábado, el día de hoy aquí en nuestro programa. Al contrario, muchas gracias Jorge, y un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo a través de tu canal. Perfecto, ingeniero, pues vamos a empezar. Tú tienes una gran experiencia, una trayectoria impresionante en todo lo que es la actividad portuaria. Conoces perfectamente del funcionar de varios puertos del país. Estuviste muchos años también en Coatzacoalcos, ahora ya aquí en Veracruz. Pues aparte tu palmarés es increíble, director de servicios de CEPSA, miembro de la Asociación de Terminales Especializadas, presidente de la IEVAC. Bueno, pues esto es parte de todo este conocimiento que tienes. Te preguntamos de inicio, la situación actualmente en nuestro país a nivel mundial, vamos a ponerlo en general, es sumamente complicada con el tema de la pandemia. Es un desafío tremendo que tenemos todos en el mundo para poder salir adelante. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle desde la perspectiva, desde tu óptica, para salir adelante? Y ya luego nos vamos a ir vinculando netamente con las actividades portuarias, pero ¿qué necesitamos de entrada hacer para poder salir adelante de esta difícil situación en la que estamos? Bueno, como tú dices, efectivamente, la economía se ha visto muy afectada por la pandemia. Ya veníamos con una recesión económica de antes de la pandemia. Ya el puerto, por ejemplo, había tenido una pequeña baja en el volumen de carga manejado en el año 2019, pero desde luego no se compara con la baja que está sufriéndose ahora como efecto de la cuarentena que estamos teniendo. Y es que la economía se ve afectada en esta crisis por dos vertientes. Por un lado, baja la oferta porque las empresas que producen, que distribuyen servicios, pues tienen que guardar esta cuarentena y entonces pues dejan de producir. Lo vemos, por ejemplo, en los autos, tuvieron que parar las armadoras y esto se notó tanto en los autos que había en exhibición como por otro lado en los autos que se exportan por el puerto de Veracruz. Entonces se ve afectada por el lado de la oferta la economía, pero también por desgracia le pega doble, porque por el lado de la demanda también se ve impactada la economía porque pues los mismos que están recluidos cuidándose de los contagios pues dejan de gastar, modifican sus hábitos de consumo, se tiene que evitar el que haya en la asistencia a restaurantes, a lugares públicos, a plazas comerciales, el turismo disminuye, casi se nullificó, en fin, deja de haber una demanda de los productos y servicios y entonces pues esto pega muy fuerte a la economía. Las expectativas que se tienen para este año rondan en el 10% de una baja del Producto Interno Bruto, que es muy fuerte, no se había visto o no se verá porque todavía no terminamos el año y se están haciendo estos ajustes conforme avanzan los meses, pero bueno, este impacto no se había vivido en el país desde hace ya muchos años, entonces sí estamos teniendo un impacto muy fuerte como efecto del coronavirus y las prevenciones que tenemos que hacer para evitar su contagio. Definitivamente estamos viviendo
momentos inéditos en la historia, pues yo me atrevo a decir que en la historia de la humanidad, porque nunca se había dado, sí había habido pandemias, pero no se habían dado de este modo y en estos momentos y sobre todo en la temporalidad en la que estamos, ingeniero. Entonces, con estos datos que nos das previos, las distintas áreas, las distintas ramas, ya vamos a ir metiéndonos un poco al tema de la actividad portuaria, es decir, para ir viendo, analizando y desmenuzando cómo incide la actividad portuaria en este desarrollo económico. Es decir, en una primera instancia, directamente aquí el puerto de Veracruz, ¿cómo puede ayudar a generar estas condiciones para salir adelante de esta brutal crisis económica en la que estamos? Bueno, me parece que lo más importante en el caso del puerto es mantener las puertas abiertas, es decir, mantener en operación y listos para tener cualquier tipo de tráfico a todas las terminales que se encuentran dentro del puerto y a todos los agentes involucrados en el servicio portuario, para que no se vea interrumpido el tráfico de mercancías, de carga, porque estamos en cuarentena algunas de las empresas. No se ha cerrado el puerto, eso es muy importante señalarlo, y esto ha sido fundamental. No vamos a hacer una ocasión para que pudiera afectarse el tráfico de mercancías en las cadenas logísticas que utilizan el puerto y por lo tanto se vean afectados los mercados a donde llegan estas. Entonces, el primer punto es mantener en operación, en actividad, todas las terminales. Algunas estamos sufriendo porque como consecuencia de esta situación económica, pues obviamente estamos teniendo un menor volumen. A otras, pues a lo mejor no tanto, pero lo importante es que todas hemos mantenido en operación las terminales, los servicios portuarios y el puerto ha seguido en operación durante todo este tiempo, no ha parado y así seguirá. Ese es el primer paso. El primer paso, a ver, también vamos a dejar claro, nos quedan unos 3 minutitos para irnos al primer corte, pero es importante sí mencionarlo también en esta parte que ustedes, el puerto, no se detuvo en la pandemia, es vital que no se pare un puerto porque si no se colapsa pues prácticamente todo. En ese sentido, pues sí, hacer ver y que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando sepan todas las estrictas medidas sanitarias que se llevaron y que ustedes mismos implementaron en lo que fue la administración, desde la Administración Portuaria Integral de Veracruz y todos ustedes los cesionarios. Efectivamente, o sea, el mantener en operación las terminales y todo el puerto no es nada más, pues no le cierres, es tener las prevenciones necesarias porque trabajamos con gente, lo más importante, lo más valioso en nuestras empresas, como en cualquier otra, son las personas. Si estas personas se contagian, por mucho que diga voy a descargar este barco, si no tengo gente con que opere los equipos, pues ¿cómo lo descargo? Entonces sí es muy importante el evitar los contagios, el mantener estas medidas preventivas y en el puerto se han tomado. Por ejemplo, en el caso de Cepsa, tenemos 3 círculos de protección. El primero, fuera del puerto, instalamos una caseta para vigilar a todos nuestros trabajadores cuando llegaran con el cubrebocas, y les seguimos tomando la temperatura. Después hay un filtro al entrar al puerto que pone la API para todos los que ingresan al puerto. Y después tenemos otro en el área de muelles y en nuestra instalación para que todos conserven las políticas de sana distancia, de uso de cubrebocas, etcétera, etcétera, para evitar los contagios. Tenemos que cuidar a nuestra gente. Y algo importante en este sentido es que pues hemos tenido muy pocos contagios realmente en el puerto y eso ha permitido que sigamos ofreciendo el servicio a todos los usuarios. Es importantísimo, sobre todo lo principal es siempre tratar de preservar la salud de todos y la integridad de las personas. Sin personas, pues obviamente no hay empresas, pero pues no hay ningún valor de ninguna empresa, es mucho más que el de los seres humanos que en ella trabajan. Así es que excelente esto que llevan a cabo, todavía se siguen llevando a cabo todos estos estrictos estándares de sanidad dentro del puerto, por lo mismo, porque la pandemia desafortunadamente todavía sigue con nosotros. Nos vamos a ir al primer corte, vamos a regresar con más. Ingeniero, amigos que nos están escuchando, si les parece, vamos a regresar con el tema de saber, conocer más a fondo cómo está estructurado el puerto. Es decir, cómo se estructura toda la actividad portuaria, cómo es la logística como tal, cuáles son las empresas que funcionan dentro del puerto, porque es como un reloj. Yo siempre lo veo, todo es así como un reloj, que cada uno de los engranajes
tienen su función, y si uno de esos engranajes se rompe, bueno, pues prácticamente la maquinaria se detiene, y eso es muy importante conocerlo a fondo para poder entender lo que es la actividad portuaria y, insisto, la importancia y la trascendencia que tiene para el desarrollo de nuestra comunidad. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más de Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades el día de hoy, platicando con el ingeniero Gilberto Ríos Ruiz. Él es director de Servicios Especiales Portuarios de Veracruz, EPSA, miembro también de la Asociación de Terminales Especializadas Portuarias de Veracruz, y actualmente es presidente de la AIEVAC, la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. Ingeniero, nos quedamos pendientes para que nos comentes, nos expliques más bien, y no grosso modo, sí danos una muy buena explicación yéndonos para atrás al pasado de cuando se conformaron las administraciones portuales integrales, las APIs, aquí directamente la PIVER, y cómo ha sido todo este paso hasta la actualidad. Y lo importante de todo esto es conocer cuál es y cómo es el mecanismo, todo este engranaje que tienen ustedes, todos los prestadores de servicios, para que el puerto funcione de la manera que funciona, para que funcione bien. Y como no, con mucho gusto. Miren, hubo una reforma para la manera en que venían operando los puertos. Los puertos del país venían teniendo un manejo sin una exigencia del país, porque no había una orientación hacia el exterior. Había aquel periodo del país en donde se llamó desarrollo estabilizador, había una orientación hacia el mercado interno, política de sustitución de importaciones, pero a raíz de Miguel de la Madrid y posteriormente se fue abriendo el país hacia el exterior para fomentar la actividad de exportación y, claro, también de importación. Hoy día el 35-36% del PIB se exporta, más de la tercera parte, y de la oferta también es más de la tercera parte lo que se importa. Entonces es una participación muy importante del comercio exterior en la economía del país. Entonces, para poder tener puertos que pudieran atender este comercio exterior, se hizo una reforma. Hubo una nueva ley de puertos que se promulgó allá en 1993, en donde se empezó a aplicar todo el esquema que hemos venido teniendo en operación desde aquel entonces, con algunas mejoras, y desde luego podrá tener mejoras, todo es susceptible de mejorarse, pero como ha venido funcionando, y creo yo de manera muy exitosa, es como se concibió desde un principio y quedó reflejado en la Ley de Puertos de 1993, en donde se contempla que en todos los puertos, de hecho fueron 16 los que se escogieron por su importancia en el comercio exterior, se constituyeron unas entidades a las cuales se les dio la figura de Sociedad Anónima de Capital Variable, que se les denomina APIS, Administración Portuaria Integral de cada uno de esos puertos. En el caso de Veracruz, pues de Veracruz. Se constituyeron como SADCB, así se concibió. Lo importante no es tanto la figura jurídica, sino que se constituye un ente que se encarga de detentar la concesión de estos bienes que constituyen el puerto, tanto las áreas de agua como las zonas de tierra, y su función es desarrollarlas, aprovecharlas, maximizar su utilización de la mejor manera. Para esto tienen que desarrollar una planeación, una proyección de la infraestructura que se requiere, qué áreas necesitan desarrollarse, qué actividades o terminales requieren instalarse. En fin, es todo un trabajo de planeación y después de gestión de los recursos necesarios para poder desarrollar esa infraestructura. Y ya que se tiene esa infraestructura y empieza a haber terminales y empieza a haber otras empresas que participen, pues entonces la administración, control, etcétera. Estas entidades pues son propiedad, son parte del gobierno.
En el caso de estas que son SADCB, pues su accionista principal es el gobierno. Normalmente, casi todas están muy parecidas, tienen un 98-99% de la SST como accionista y luego el 1% o el 2% a Banobras. En algunas creo que está la Secretaría de Hacienda. En fin, es el gobierno federal el que está en estas APIs como accionista no principal, absoluto, es el que las controla. Hay una excepción en el caso de Acapulco, que después de que se constituyó se privatizó, pero todas las demás, el control de todos los puertos lo tiene el gobierno. Y estas APIs que se encargan de administrar, pues entonces lo que hacen es contratar a través de distintas figuras de contratos, ceden parte de esa concesión en algunas áreas en particulares, algunas actividades particulares, en fin, se auxilian de muchas empresas para que entonces ya se entregue el servicio portuario. Es lo que le llamamos la operación portuaria. Entonces, ahí entran pues todas estas empresas que confluyen en la operación de un puerto, que son muchas, y efectivamente, como tú bien mencionabas, tienen que funcionar como relojito. Están por un lado las empresas que le dan servicio a los barcos que llegan al puerto. Están los agentes navieros, por ejemplo, que actúan en representación de las armadoras. Están los habitualladores, que son los que le entregan los suministros que los barcos requieren. Están los amarradores, que son los que amarran los cabos de los barcos cuando atracan. Están en los remolcadores, que son los que se encargan de auxiliar en el atraque o desatraque de los barcos. Están los pilotos, que son muy importantes porque son los que ya conocen al detalle el puerto y pueden tomar el mando de las embarcaciones cuando llegan o salen dentro del puerto y tener la navegación de los mismos de una manera muy segura, tanto para las embarcaciones como para las instalaciones. En fin, son muchos los entes que entran en el servicio de las embarcaciones. Después tenemos las empresas que están dándole servicio a la carga que traen. Están por un lado las terminales, que ya son instalaciones físicas que se encuentran con frente de agua o sin frente de agua, que tienen los equipos, las grúas, los montacargas, en fin, todo lo que se requiere para que la carga que traen los barcos se pueda descargar de una manera eficiente. Se requiere una inversión importante porque pues puedo usar una grúa ahí chiquita, medio kikiri, como dicen, y voy a tener problemas de seguridad, de poca eficiencia. En cambio, si tengo equipo moderno, eficiente, pues voy a tener una operación eficiente, y eso significa un beneficio para el usuario, para el importador o el exportador. Aparte de las terminales están pues otras empresas que transportan, por ejemplo, hay varios transportistas que se llevan la carga o que la traen adentro del puerto. Está el servicio ferroviario y están además muchas otras empresas que tienen que ver ya con el tráfico. Están los agentes aduanales que actúan en representación del importador para poder hacer las gestiones ante la autoridad aduanal. En fin, hay muchas empresas que también entran en el servicio de la carga, los inspectores, aparte de los maniobristas que están muchas veces asociados a una terminal, aunque a veces no. Nosotros somos uno de ellos, maniobristas que podemos trabajar, descargar y cargar barcos en los muelles públicos, aquellos que no están necesariamente dentro de una terminal. En fin, hay muchas empresas que van confluyendo para poder dar este servicio. Por otro lado, también están las autoridades que tienen que ver con la operación portuaria. Está, desde luego, la aduana, en primer lugar, que es la que vigila que haya la importación legal y adecuada de las mercancías, que no haya contrabando, en la exportación igual. Está la autoridad migratoria, que es la que vigila que los tripulantes vengan con todos los papeles adecuados, que no hay horizontes, que no hay inmigrantes ilegales. No tenemos en Veracruz tráfico de pasajeros, pero pues son los que en todo caso también en los puertos donde lo hay se encargan de regular esto también. Está la autoridad sanitaria que vigila que algunas cargas que vienen con riesgos o con peculiaridades de tipo sanitario pues se hagan las inspecciones necesarias sin estar importando con la carga pues alguna bacteria, alguna enfermedad, algo que pueda después perjudicar a la población.
Está la autoridad de la Marina que auxilia a la aduana y auxilia a la API en la vigilancia de la seguridad, de la protección que hay dentro del puerto. Está la autoridad de la SCT, que como tal se encarga también de vigilar el registro de los barcos, autorizar los zarpes, autorizar los atraques, las operaciones de reparación que pudieran darse a bordo. En fin, confluyen también un gran número de autoridades que vigilan que esta operación se haga de acuerdo a la normatividad que requiere para que tengamos una operación eficiente y segura. Entonces, sí confluyen muchos agentes y la API es la que se encarga de controlar todos, de contratarlos, de supervisarlos y vigilar que den el servicio, etcétera, etcétera. Y también, pues obviamente, de cobrarles una cuota que le llamamos contraprestación para que la API a su vez le pague a la federación una contraprestación por el usufructo del inmueble, de la infraestructura del puerto de la que está haciendo uso. Entonces sí, excelente. Es un poco complejo, no sé si quedó claro. No, excelente la explicación, ingeniero. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más, todavía nos falta esto, para regresar a ver, ya que nos das toda esta explicación, ahora que nos expliques cómo está funcionando el puerto de Veracruz, directamente tu terminal, las otras terminales, digo, de lo que tú sabes, pero sabemos que ya está esta ampliación del puerto. La ampliación del puerto no es un proyecto que esté apenas en ciernes o que se va a hacer, no, es un proyecto que es una realidad. Ya se está trabajando en la ampliación del puerto, ya se está trabajando o más bien ya están las sesionarias trabajando en las nuevas instalaciones, y esto pues conlleva precisamente a esto, a que conforme esto se siga trabajando y se siga desarrollando esta ampliación del puerto, esta modernización del puerto de Veracruz, pues obviamente esto nos va a traer mucho mayores beneficios a todos en la entidad veracruzana. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más de Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades el día de hoy platicando con el ingeniero Gilberto Ríos Ruiz. Él es director de CEPSA, miembro también de la Asociación de Terminales Especializadas de Veracruz y presidente de la IEVAC, de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. Ingeniero, nos quedamos ahora con esta explicación que nos vas a dar, pero ya directamente y sobre todo específicamente de cómo opera el puerto de Veracruz, cada una de las terminales, no de cada una, nos dijiste toda una infinidad hace rato, que aparte, déjame decirte que nos dejaste una explicación muy clara y sobre todo, pues sí entendemos que es bastante complejo todo el entramado que hay dentro de esta operatividad en el puerto, pero sí queremos ver datos más precisos de las terminales, en este caso, por ejemplo, tu terminal, qué manejan, cómo se manejan y sobre todo el agente, pues me imagino que también hay áreas especializadas para poder llevar a cabo toda esta labor, ingeniero. Sí, cómo no. Bueno, empezaré por decir que el puerto de Veracruz es un puerto que tiene una gran variedad de cargas a manejar. Hay puertos que están muy especializados en alguna cosa, Lázaro Cárdenas en graneles minerales, por ejemplo, Manzanillo sobre todo, contenedores, pero Veracruz maneja mucha carga diversa, esa es la ventaja que tiene, e incluso en algunos es líder. Tiene carga contenerizada, es en donde se maneja el mayor volumen en el Golfo. Actualmente se manejan más contenedores del lado del Pacífico, como consecuencia pues, del efecto China, toda Asia, que en los últimos años ha crecido mucho su comercio y en donde pues, se requiere obviamente una atención con una mayor capacidad y hay mayores volúmenes en el lado del Pacífico, que es donde está China. Pero sí, en el puerto de Veracruz sí es una parte importante el manejo de los contenedores. Se maneja granel agrícola, es el puerto que más granel agrícola se maneja, son 7 millones de toneladas más o menos. Como referencia, el año pasado se manejaron algo más de 28 millones de toneladas de carga de todo tipo.
La contenerizada vino siendo un 40% aproximadamente, el granel agrícola la cuarta parte, son 7 millones más o menos de toneladas. Esta es de importación, toda de importación, y de ahí también se manejan fluidos, tanto hidrocarburos como petroquímicos, se maneja vehículos. El puerto es el que mayor volumen de vehículos maneja a nivel nacional. Es una actividad muy importante para el puerto y además para la economía. Es un servicio que le da toda la estructura económica del país, que está muy apuntalada en el sector automotriz. Maneja carga suelta y también maneja el granel mineral. Nosotros en CEPSE estamos especializados en el granel mineral. ¿Qué es el granel mineral? Pues son fertilizantes, por ejemplo, es coque, es chatarra, arrabio, briqueta, en fin, todo aquello que es mineral y que se maneja a granel. A granel significa que no viene en cajas, en contenedores, en fin, bultos. Entonces, se requieren equipos especiales. Nosotros estamos abocados a este tipo de carga. Y básicamente es de importación lo que manejamos. Veracruz maneja mucho carga de importación, ya mencionaba el granel agrícola, es todo de importación. El granel mineral es casi todo de importación, algo se exporta, el clinker, por ejemplo, pero casi todo se importa. Y en la carga contenerizada, pues bueno, mayormente se importa, pero también hay un volumen de exportación. Entonces hay distintas cargas y cada carga requiere pues una terminal especializada. Yo mencionaba que nosotros estamos especializados en el granel mineral porque se requieren equipos especializados para, por ejemplo, descargarlo del barco. Se utiliza la grúa del barco y se manejan algo que llamamos almejas o pulpos, que son aquellos instrumentos que agarran el material dentro de la bodega del barco y lo sacan y lo depositan en los camiones para que se vaya al patio o a su destino final. Y después, pues algunas grúas especiales, les llamamos manipuladores, otras cabos, en fin, es equipo especial para este tipo de carga. Nosotros nos dedicamos a eso, tenemos equipo de última generación, de alta tecnología, y nos permite dar productividades muy altas y muy eficientes que aprovechan nuestros clientes. Y lo mismo se da en las otras terminales. ICABE, por ejemplo, es una terminal dedicada a contenedores, tiene equipo especializado, tiene las llamadas grúas de pórtico, tiene 7, estas que toman el contenedor del barco y lo ponen en el muelle o al revés, en los camiones, en las plataformas, que se lo llevan al patio, en donde es descargado por otras grúas. Las RTG son unas grúas especiales en el patio para poder cargar y descargar estas plataformas, los contenedores. Entonces, cada terminal va teniendo pues el equipo que necesita. El granel agrícola pues requiere bandas transportadoras. En algunas terminales hay 3 en el puerto, se está instalando una nueva en la ampliación. Utilizan unos equipos de succión neumático que hacen que se descargue por succión automáticamente en la carga, sea más rápido. En fin, no podemos tener una terminal para manejar todo, porque imagínate, ni el espacio, ni el equipo, en fin, la inversión sería... Entonces, cada terminal está especializada, cada terminal tiene su equipo propio para esa carga y tiene al personal capacitado para ese tipo de equipo. Entonces, Veracruz tiene eso, tiene muchas distintas terminales y empresas maniobristas que van manejando todo este tipo de carga que requiere equipo especializado. Y ya para terminar, antes de irnos al corte, ingeniero, pues también en este sentido, por ejemplo, la gente, todo lo importante, hace rato que comentábamos la importancia de la gente, todos los empleos que ustedes también proveen, tanto directos como indirectos, desde todas las terminales y todos los escenarios, las empresas que conforman la familia portuaria. Sí, así es, hay muchos empleados que están directamente trabajando en todas las terminales. Las más grandes son las que más emplean. Nosotros tenemos en total 75 personas, porque tenemos mucho equipo especializado, pero bueno, hay otras en donde hay todavía un uso más intensivo de personas y que tienen más operaciones y hace que requieran mayor personal, y tienen además
como mencionaba yo en un principio, pues las operaciones del puerto, un gran impacto en la economía porque se emplea no solamente la persona, el estibador, el empleado que está directamente en el muelle, en la descarga, en la carga de los barcos, sino además pues, todos aquellos que les administran servicios, aquellos que dan algunos habituamiento, cosas que se requieren, constructoras que se encargan de dar mantenimiento y de hacer mejoras a las instalaciones, talleres de mantenimiento de los equipos, en fin, hay toda una derrama, una cascada económica que se da en la localidad como consecuencia de lo que se hace en el puerto. Perfecto, ingeniero. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar ya en el último bloque a hablar de la ampliación del puerto. Sí me gustaría hablar de la ampliación del puerto para ver dónde vamos con el proyecto de la ampliación del puerto, lo que hace y sobre todo, insisto de nueva cuenta, la importancia que tiene, la trascendencia que tiene para el desarrollo de nuestro país. Volvemos con más personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades, ya en este último bloque, platicando con el ingeniero Gilberto Ríos Ruiz. Él es director de CEPSA, de Servicios Especiales Portuarios S.A., miembro también de la Asociación de Terminales Especializadas Portuarias de Veracruz y presidente de la AIEVAC, de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. Ingeniero, pues nos quedamos contigo ya para cerrar este programa, este bloque, con el tema de la ampliación del puerto de Veracruz. Bueno, yo le sigo diciendo la ampliación del puerto de Veracruz, porque aparte como que todos lo conocemos de esta forma, la modernización, bueno, las nuevas instalaciones que se han creado realmente son una maravilla. Yo he tenido ya la oportunidad de estar allá. De hecho, pudimos transmitir también la llegada del White Shark hace un año y fracción, cuando ya atracó este primer barco allá en las instalaciones de Hutchinson Ports y Cabe, allá en el puerto, en las nuevas instalaciones. Es una realidad, es lo que hay que ver y sobre todo insistir en esto, ingeniero, es una realidad la ampliación del puerto de Veracruz. Cuéntanos cómo vamos, en qué etapa está, qué es lo que falta, la importancia que tiene y ya también para ir cerrando, ¿qué tal funciona el puerto de Veracruz? Porque digo, ¿qué tal funciona para ver la importancia que tiene en el desarrollo de toda, ya no digo del estado, del país en general? Sí, cómo no. Bueno, sí, es una ampliación, como bien lo dices. El puerto, aunque es una bahía diferente, le llamamos Bahía Norte, finalmente es parte del puerto, es parte del mismo recinto portuario. Y ahí se están instalando nuevas terminales. Ha habido una inversión muy importante y aquí yo recalco que esta ampliación que era tan necesaria para el puerto venía teniendo ya síntomas de congestión porque los muelles ya no eran suficientes para recibir el número de embarcaciones que arribaban. Y eso lo veíamos fácilmente, pues viendo los barcos fondeados. Llegamos a ver casi hasta 20 barcos fondeados aquí enfrente esperando muelle, esperando turno. Entonces, pues no podíamos tener un puerto de esa manera porque no correspondía a la actividad económica del país y de la región. Y aquí sí, aunque era un proyecto que ya se tenía desde hace muchos años, por fin se pudo concretar. Y resalto esto de que se pudo concretar gracias al esquema en el que están organizados los puertos. La API fue la que lideró esto, fue la que desarrolló el proyecto, fue la que con la autoridad se autorizaron las obras, etcétera, etcétera, y fue la que aportó algo de dinero, pero realmente de la ampliación, el 80% de los recursos, o tal vez más incluso, fueron aportados por la iniciativa privada. Y esto es lo importante, ver cómo se congenian la inversión pública, el gobierno, con el API, con parte del gobierno, y las empresas que están instalándose, que están invirtiendo en el muelle, en las instalaciones, etc. Entonces, esta ampliación se dio gracias al esquema que hemos venido teniendo los últimos años, desde el 93, como lo mencionaba, y que ha demostrado ser sumamente exitoso. Esta ampliación es fundamental porque da mayor capacidad al puerto. Cuando se terminen las dos etapas, se calcula que se tendrá una capacidad instalada para hasta 90 millones de toneladas. Ahorita manejamos 28, es el triple.
Claro, este es un cálculo que se hace, eso depende de qué tipo de carga se maneje, en fin, pero es el triple de capacidad. Y ya se empezó en esta primera etapa con 5 terminales. Se licitaron la terminal de contenedores que ya está operando, ya llegó el primer barco, lo mencionabas, en el pasado mes de julio, el White Shark, y está también construyéndose una terminal de fluidos, sobre todo orientada a los combustibles, que estamos teniendo una demanda en la importación de combustibles por los problemas que está teniendo Pemex en la producción, y requerimos también de almacenaje, capacidad de almacenaje y se está haciendo allí con Genova, que es la terminal que está terminándose, todavía no empezó a operar, está a punto de empezar. Se tiene otra terminal de granel agrícola, ya está lista, ya tiene todos los equipos, trajeron un equipo para descarga automática del granel agrícola que va a manejar, que va a permitir descargar 15,000, 16,000 toneladas diarias de granel agrícola, que es una productividad muy importante. Se tiene ya incluso funcionando una terminal de granel mineral, lo mismo que manejamos nosotros. Ya se han recibido 2 embarcaciones en esta terminal y está ahí se ha retrasado la entrega de otra terminal que es de carga mixta. Entonces son 5 terminales las que están ampliándose, y tiene 2 posiciones de atraque, las demás tienen prácticamente una, pero entonces son mayor capacidad de muelles, de barcos para que atraquen, y además mayor tamaño de estos. La profundidad de la ampliación es de 14, va a llegar hasta 15 metros. Esto significa encalado de barcos 46, es decir, barcos más grandes de los que llegan ahorita al puerto actual, y donde pues el puerto tiene mucho tiempo, se ha hecho hasta lo imposible para profundizarlos, pero pues hay una limitante. Entonces allá desde un principio se va a permitir mucho mejor calado, y eso nos permitirá entonces a su vez que al tener mayores barcos se abatan los fletes marítimos. Eso significa productividad para los importadores y exportadores, abatimiento de costos, mayor eficiencia, que se va a traducir después en los precios que repercutan a los consumidores. Entonces sí, la ampliación es muy importante, va en avance, se tiene ya la escollera lista, son 4.2 kilómetros, es la escollera más larga de toda Latinoamérica, es una inversión muy fuerte, y está el proyecto de construir la otra escollera para cerrar ya el acceso a todo lo que es la parte del puerto y proseguir después con las siguientes etapas. Esto no sé cuándo se vaya a dar, no es algo que realmente urja. Lo que sí urgía era empezar a tener lo que ya estamos teniendo, estas terminales, que significan una mejor infraestructura para poder el puerto dar mejor servicio y más eficiente a los usuarios que lo utilizan, que es toda el área que comprende el este de la República y todo el altiplano, que es donde está la mayor concentración de Producto Interno Bruto que se realiza. Entonces, pues una gran cantidad de empresas, industrias, pues se están ya beneficiando con esta ampliación. Es de un impacto trascendental. Trascendental, sin duda alguna. Ingeniero, nos faltan 3 minutos para terminar. Me gustaría así cerrar, que nos des este mensaje a todos los amigos que nos están escuchando de lo que es el puerto de Veracruz, lo que es la actividad portuaria, lo que representa, y sobre todo pues decirnos tal cual que el puerto de Veracruz funciona muy bien, es de los mejores puertos, y yo me atrevo a decir que es el mejor puerto, el puerto número 1 del país, sigue siendo el puerto de mayor importancia, y vuelvo a recalcarlo, la trascendencia que tiene para el desarrollo en general del país, pero sobre todo para el desarrollo económico que tanto anhelamos. Sí, efectivamente, es primero importante por la actividad que realiza. Se compara con cualquier otro puerto internacional, como mencionabas. Tenemos índices de productividad de las operaciones en toneladas por hora, buque operando, que le llamamos, y otros indicadores que hay, el número de cajas descargadas por hora, por terminal o por gancho, en fin, hay muchos indicadores. Todos los indicadores que hay en las terminales en el puerto son de nivel internacional. Y la importancia que tiene, pues es
fundamental. O sea, no solamente tiene un gran impacto esta actividad en la población alrededor, porque es una derrama económica esto que se hace, como ya lo mencionamos. Pero también es muy importante a nivel nacional, porque permite esta entrada de materia prima, productos intermedios, para todo el sector industrial del altiplano, de la zona oriente del país, que es una zona muy amplia y muy importante. Entonces, y también la salida de productos de exportación. Y va a ser todavía más importante con la entrada en funcionamiento, que es continuación del TLC, del TEMEC, donde hay un impulso a algunas actividades y en donde el puerto pues, va a seguir jugando un papel fundamental. Totalmente, fundamental. Dijiste 2 puntos que me encantaría cerrar con ellos, ingeniero. El TEMEC, que es una de las piezas fundamentales para poder seguir creciendo como nación en todo sentido y sobre todo en este desarrollo económico que tanto estamos buscando. Y el otro punto muy importante que sí también me gustaría dejar sobre la mesa, ingeniero, amigos que nos escuchan, insisto también en la parte de las exportaciones automotrices. En estos momentos es la principal fuente de divisas de nuestro país, arriba de las remesas que mandan nuestros connacionales de los Estados Unidos, arriba también de lo que genera el turismo y también arriba de lo que genera el petróleo. Así es que la exportación número 1 a nivel nacional de automóviles salen del puerto de Veracruz. Así es que también desde ahí podemos también registrar la importancia y la trascendencia que tienen las actividades portuarias para toda la nación. Ingeniero, fue un gusto, realmente un gusto platicar contigo. Nos quedamos con una idea muy clara de lo que es la actividad portuaria, de cómo se desenvuelve, de la importancia que tiene y sobre todo de que ustedes nunca paran. No hay día que se detenga el puerto. Eso es camino tras camino, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. El puerto nunca para y eso nos da mucho gusto porque debemos de sentirnos orgullosos de nuestro puerto, de nuestras actividades portuarias y sobre todo de la gente como ustedes que trabajan y que diariamente dan el alma por cada una de sus empresas. Ingeniero, fue un gran gusto platicar contigo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Y buen día a todos los que nos escuchan. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando el día de hoy en Personalidades con el ingeniero Gilberto Ríos Ruiz. Él es director de Servicios Especiales Portuarios de Veracruz. También es miembro de la Asociación de Terminales Especializadas Portuarias de Veracruz y presidente de la IEVAC, de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. Ingeniero, muchas gracias. Nos vamos a despedir ya de Personalidades. Ya nos vamos, ya nos ganó el tiempo. Recuerden que la cita que tenemos va a ser el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.